Bienvenidos queridos amigos y amigas de la Red Jóvenes Pro Vida Perú. Mi nombre es Josué Cristian del Valle Horna, psicólogo de profesión, amigo, colaborador y miembro de la Red Jóvenes Pro Vida Perú, casado con Angélica y padre de Juan de la Cruz. Estoy muy contento de entrar en sus hogares y poder compartir con ustedes estos momentos, espacios y minutos de reflexión. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas pautas que nos pueden servir a nosotros para hablar de sexualidad con nuestros hijos. Sobre todo teniendo en cuenta de que somos padres, educadores y formadores que a diario participamos de la formación personal y espiritual de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pues bien, hablar de sexualidad humana, que es el tema de hoy, es hablar de nosotros mismos, hablar de lo que somos nosotros como personas. No es hablar meramente de genitalidad, que ya se ha hablado bastante, sino es hablar de lo que somos y de cuál es nuestra esencia como personas. Y nuestra esencia nos conduce hacia Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y nuestro papel en el mundo es poder amar al otro, trascender amando al otro. Pues no podemos hablar de sexualidad si no hablamos de la persona humana. Y entonces vamos a iniciar esta charla hablando de esta parte. Nosotros somos una unidad de cuerpo y espíritu. Somos espíritu encarnado. A diferencia de los animales y de los objetos, nosotros poseemos algunas cualidades que nos hacen ser personas. La inteligencia, la voluntad, la libertad, los sentimientos, la toma de conciencia. Y también está inscrita la sexualidad con todos estos elementos que hemos mencionado. Martin Buber, un filósofo austriaco, hablando un poquito sobre, porque él ha hecho toda una filosofía del diálogo, de la relación con las personas, comentaba de que hay dos formas de estar en el mundo. A la primera forma, al primer estado se le va a llamar yo-ello, y al segundo estado se le va a llamar yo-tú. Dos formas de ser en el mundo, dos formas de estar en el mundo. La forma yo-ello es la relación que yo establezco con las cosas. Y la relación yo-tú es la relación que yo establezco con las personas. Mi relación con las cosas no puede ser igual que mi relación con las personas. Entonces, ¿qué características tiene esta relación? ¿Qué relación tiene mi celular conmigo? Sí, es una relación de uso. Mucho lo comparto esto en mis charlas. La relación que yo tengo con una cosa es de utilidad, de uso. Yo uso la cosa. ¿Para qué uso la cosa? Lo utilizo como un medio para obtener un fin. Entonces, mi relación con las cosas solamente es de uso. Mi relación con ellas se establece como un medio. Yo necesito de un medio para obtener un fin. Necesito del celular para llamar a alguien. Por, no sé, a distancia, ¿no? Para llamar a mi esposa cuando me voy al trabajo y se me olvidó algo, por poner un ejemplo. Pero mi relación con las personas, que es la relación yo-ello, no puede ser igual, no puede ser una relación de uso. Yo no uso a las personas, yo amo a las personas. Entonces, ¿cuál es mi tipo de relación con las personas? El amor. El amor. A las personas se las ama, a las cosas se las usa. Pero nuestra sociedad nos ha enseñado a usar a las personas y amar a las cosas.
Y eso es producto de la revolución sexual, de estas ideologías que hablan de que tenemos que hacer uso de nuestro placer. Entonces, ya estamos pasando a otro plano. Hay que usar a la persona para obtener el placer. Entonces, la persona se convierte en algo, en un medio para obtener un fin. ¿Y cuál es ese fin? El placer. Entonces, recordar que a las personas se las ama, nunca se las usa. A las cosas se las usa, nunca se las ama. Creo que es muy claro esta diferencia que hacía este filósofo, pero que ha traído consecuencias, como les comentaba, lo de la revolución sexual ha traído graves consecuencias a nuestra sociedad. Y aquí quería pasar un momentito a hablarles sobre cuál es la consecuencia de la revolución sexual en el estudio de la sexualidad. Pues todos nosotros sabemos exactamente cuáles han sido las consecuencias. El aborto, la eutanasia, la reproducción asistida, la promiscuidad, la pornografía, las conductas sexuales inadecuadas, ¿no? La ideología de género, la homosexualidad y todo el movimiento LGTBI, ¿no? Y hay toda una cadena que ha llevado a concebir la sexualidad como que el fin más importante es el placer y no el amor. El fin más importante es lo que yo obtengo del otro y no que trate a la otra persona como un fin en sí mismo, con una dignidad. Pues bien, entonces vamos a concluir esta primera parte con esta idea, ¿no? Amamos a las personas, nunca las usamos. Nunca usamos a las personas se las ama. Las personas son un fin en sí mismo, nunca un medio, aunque pareciera que fuera en algunas circunstancias así, pero no, las personas nunca tienen que ser tratadas como un medio para obtener un fin, nunca tienen que ser tratadas como un objeto. Pues bien, terminamos esta primera parte y vamos a hablar después en en otras dos ocasiones sobre la sexualidad, sobre la afectividad y sobre las pautas al momento de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Bien, entonces volvemos de nuevo a tomar el tema. Para hablar de sexualidad hay que hablar de un aspecto importante, nuestra afectividad. Y muchas veces me preguntan los papás, ¿cómo puedo yo hablarle a mi hijo de sexualidad? Porque, bueno, en el colegio le enseñan algunas cosas, fisiología, como les comentaba en alguna ocasión, se habla mucho de genitalidad, ¿no? Y entonces él me preguntaba, ¿cómo puedo yo hablarles a mis hijos de sexualidad? Pues para empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos tenemos que empezar a hablar de lo que Juan Pablo II hablaba en la Familiares Consorcio, ¿no? Que para la vocación del matrimonio decía que había unas tres etapas. La remota, que es una etapa importante, porque sexualidad no solamente se habla cuando tu hijo ya está adolescente o está puber, ¿no? Sexualidad se habla se enseña ya desde que el niño nace. ¿Y cómo es esto? Cuando el niño nace, aprende a relacionarse con las personas, aprende a relacionarse con personas de su otro sexo en función de lo que ve él en su hogar. Aprende a relacionarse con su mundo en función de lo que él vive y ve en su hogar. Entonces, la primera educación sexual viene del hogar. ¿Cómo así, Josué? Pues el niño, ¿cómo ve que te relacionas con tu esposa? O viceversa, ¿cómo ve que te relacionas con tu esposa? Segundo,
cómo se tratan ustedes? ¿Cómo le trata el papá al niño? ¿Cómo le trata la mamá a la niña? O sea, esos pequeños detalles. También parte de lo que es esta educación en la sexualidad, parte también de cómo es que los padres transmiten las ideas a los hijos. Si hablan en doble sentido, si andan por la casa, digamos, eh, sin mucha ropa. Ya estás hablando ahí a tu hijo de sexualidad. Estás hablando que no es importante el pudor, que si le gritas a tu esposa no pasa nada, que puede ser en algún momento, eh, no sé, deshonesto, vulgar, peleas, insultos, puede haber inclusive que han pasado, ya he tenido en consultas psicológicas situaciones como esta, de que el chico llega a ver la intimidad de los padres. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que nosotros hemos acompañado a nuestro hijo desde pequeño en todo este proceso de formación de su afectividad y sexualidad? No es solamente que digas, bueno, es que ya mi hijo ya tiene 15 años y entonces tengo que hablarle de sexualidad. No, la sexualidad parte desde que el niño sea pequeño, desde que te veía cómo tratabas a tu esposa, desde que te veía cómo te dirigía, te dirigías a ella, desde que veía cómo lo tratabas a él, desde que veía cómo cuidabas tu cuerpo, si era tu forma de vestirte adecuada, si no estabas con el pecho desnudo por la casa, ¿no? Entonces, ahí es la primera etapa de formación del niño en sexualidad. Y para hablar de sexualidad hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que la sexualidad no solamente es hablar sobre los genitales y los cambios físicos, que bueno, en el colegio eso le hablará. Ahora, la pregunta es, y esto te pido que entres en reflexión, ¿qué es lo que tú estás llamado a enseñarle a tu hijo que no lo va a encontrar en el colegio o en el mundo? En el mundo te hablo afuera, afuera de tu casa, afuera de la calle. ¿Qué es eso que le puedes tú enseñar a tu hijo? ¿No? Y eso que tiene clarísimo. A veces hay un poco de miedo de hablar de sexualidad con nuestros hijos porque sí, también en nuestra vida hemos sido heridos por una sexualidad desordenada. Y yo les animo, padres, a que puedan hablar con sus hijos sin miedo, a que puedan escucharlos. La sexualidad, hablarles de sexualidad, el primer paso es empezar con el diálogo. No podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos si no podemos hablar si nos es difícil hablar con ellos. Tenemos que aprender a hablar con ellos. Es la primera chamba, el primer trabajo que tenemos como padres para con nuestros hijos es aprender a comunicarnos. Si no aprendemos a comunicarnos, no vamos a poder hablarles de sexualidad a nuestros hijos. Es el primer paso. Entonces, el segundo paso es hablarles de lo que la sexualidad, hablarles un poco de lo que ellos reciben del mundo. Hay que saber escuchar qué es lo que reciben ellos del mundo, qué es lo que ellos absorben, qué es lo que ellos captan del mundo. Pues bien, entonces, y no censurarlos cada vez que empiezan a decir algo que diga, oye, pero esto, ¿cómo te han enseñado eso? No, hay que aprender a escuchar. Segundo paso, aprender a escuchar. Después ya le mostraremos el error de lo que de repente aprenden en el colegio. Pero primero es ver cómo está la comunicación con tu hijo y segundo, aprender a escuchar. El tercer paso es ir poco a poco también formándose. O sea, no podemos hablarles de sexualidad a nuestros hijos si no nos formamos.
Si no nos capacitamos en temas pro vida, no leemos información que, que nos da la iglesia, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, varios materiales, ¿no? Que yo lo he comprado cuando era adolescente y pienso transmitirle a mi hijo, ¿no? Varios materiales que a mí me ayudan, ¿no? Y que a ustedes también les puede ayudar, ¿no? Es importante la formación. Nuestros hijos necesitan, así como cuando eran pequeños necesitaban la seguridad al caminar, al cogernos la mano. Yo ahorita que mi hijo está caminando, a veces necesita esa seguridad y yo le cojo la mano y él avanza. Entonces, así también nuestros hijos, en todo su proceso de formación personal, necesitan sentirse seguros, necesitan saber de que sus padres, no es que tengan la respuesta de la vida, pero que sus padres puedan ayudarlos y puedan acompañarlos y puedan darle una palabra. Y la mejor manera de poder acompañarlos es que también nosotros tengamos que formarnos. Es un paso importante, que tenemos que formarnos para poder tener estas herramientas para poder después transmitirlas a nuestros hijos. Sobre todo formarnos en el oído. Escuchar es muy difícil. Ya queremos nosotros, cuando nos cuentan algo nuestros hijos, queremos ya hablar. A veces hasta expresar nuestras emociones, tristeza, cólera, disgusto, no sé, sorpresa, ¿no? Miedo. Aprender a escuchar, aprender a aprender a preguntarles, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinión tienes de esta situación? Ponerle ejemplos, ponerle ejemplos concretos, ¿no? Que puede encontrarlo en una situación diaria. Ayudarles a nuestros hijos como cuarto paso en la formación de su carácter. Una de las características de la formación de la sexualidad es la formación de su voluntad. ¿Cómo estamos formando la voluntad de nuestros hijos? Le damos todo lo que ellos nos piden sin esfuerzo, hacen las cosas sin esfuerzo, o los tratamos de orientar de tal forma que ellos sepan reconocer y valorar el esfuerzo de, por ejemplo, de una espera, el esfuerzo de un sacrificio. ¿No? Porque a veces estamos acostumbrados a que nuestros hijos no hagan nada en casa y dejamos que... Y es curioso porque al no fortalecer la voluntad de sus hijos, entonces lo que va a entrar es que la voluntad va a estar débil. Entonces, cuando una voluntad está débil, pues entra más rápidamente esto de la pereza, de que no pueda, después diga, no me puedo controlar, no puedo controlar mis impulsos, ¿no? Entonces, hay que ayudarles a nuestros hijos a que puedan hacer también sus cosas por sí mismos. Hablar de sexualidad no solamente es hablar del aspecto genital, es hablar de la persona. La sexualidad es una dimensión de la persona. No se puede concebir a una persona sin sexualidad. Entonces, por ende, no solamente hay que hablarles en los términos de la genitalidad, hay que hablar de la persona. Y hablar de la persona significa que el chico cada vez aprenda a agarrar más autonomías, a cada vez tenga mayor autocontrol, cada vez tenga mayor dominio de sí mismo, en su forma de hablar, en su forma de reaccionar en sus emociones, en su forma de comportarse frente a determinadas situaciones. Es en todos los aspectos, ¿no? Que puedan reconocer también una de las cosas que yo también recomiendo muchísimo es de que tu hijo tiene que tener una formación cristiana sólida, ¿no? Al menos moralmente adecuada. Porque afuera, en el mundo, no les van a hablar pues de la castidad, de estar castos hasta el matrimonio. Nosotros en nuestras propias vidas hemos podido verlo. Cuando antes no estábamos en gracia de Dios, estábamos lejos de Él, nuestra vida como era.
Y a veces por eso hay el miedo de hablar, porque decimos, "Oye, si yo estaba así, si yo era de adolescente así y cometí tal o cual cosa, ¿cómo yo voy a hablarle a mi hijo de esto?". Pero yo te voy a decir algo, padre, madre, amigo, que estás al frente mío. No tengas miedo de hablar, incluso de tu vida. El mejor antídoto para la catequesis del mundo, que habla que la sexualidad, que habla todo lo que tú conoces, esto de sexualidad, de que todo es permitido, que todo es válido, que no hay restricciones, que no te reprimas, el mejor antídoto es tu testimonio. Y yo con esto quiero un poquito cerrar esta transmisión, esta charla. Es tu testimonio. Porque nadie como tú va a poder decirle a tu hijo qué significa estar donde has estado. Nadie. A ti y a mí nos han mentido. Hemos vivido las consecuencias de la sexualidad como nos la han pintado cuando éramos jóvenes. Muchos no hemos tenido un acompañamiento o a muchos no se nos ha protegido el corazón y la afectividad y la sexualidad cuando éramos más jóvenes. Pero yo estoy convencido de que el día que mi hijo tenga sus 12, 13 o cuando él me hable del tema, yo voy a poder abrir mi corazón y poder decirle, mira hijo, yo sé qué es no vivir amando. Yo sé qué es no vivir viviendo sin amar, viviendo sin buscar esto de aprender a amar. Porque al final todo se reduce a esto. En ninguna parte te van a decir cómo tratar a una mujer, cómo ser caballero, cómo ser respetuoso. No, eso es en tu casa. Si tú piensas que en el colegio le van a hablar a tu hijo de cómo tener modales en una cita con una chica, pues nos estamos engañando. Eso no te enseña el colegio. En el colegio te enseñan cosas que bien las conocemos. Y entonces es importante ser claro. Y yo sé, algún día me sentaré con mi hijo, con Juan de la Cruz, y le diré, mira, esto es lo que significa no vivir, en castidad. Eso es lo que significa no vivir poniéndome en gracia de Dios. Eso significa no vivir preparando mi cuerpo para aprender a amar de verdad. Y tu testimonio es fuertísimo. Quien estés tú al otro lado de la pantalla, tu testimonio es muy fuerte. En primer lugar, ayudarás a tus hijos. Es el mejor antídoto contra la catequesis del mundo. Con esta catequesis que te dice placer, 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 que lo más importante es el sexo. Así que ánimo, ánimo, que lo importante es que puedas tú darle este testimonio a tu hijo y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo vivía así, pero descubrí con unas charlas, en una catequesis, en un retiro de matrimonio, en la parroquia, descubrí esto. Descubrí que puedo yo amar, descubrí que puedo yo dar la vida, descubrí que puedo yo eh, descubrir el valor de mi sexualidad. Es un don, es un regalo de Dios, ¿no? Que es un don vivir todos los días en gracia, que es un don vivir en castidad, porque así aprendes a conocer, a amar a la otra persona, a que la prioridad no sea la relación sexual, que la prioridad sea estar con el otro, sea el amor, ¿no? Y eso lo he podido vivir de manera concreta, personal, con mi matrimonio, con mi esposa. Yo te puedo hablar de lo que yo vivo. Mi mamá nunca me ha hablado de sexualidad, o me hablaba de sexualidad como quizás te hablaban a ti, metiéndote miedo. Y yo recuerdo que, bueno, en la iglesia se me habló de esto. Primero me sentí escuchado, por eso les hablaba del primer paso, escuchar, ¿no? Acoger. Me sentí primero que había alguien que me hablaba, había alguien
quería establecer comunicación conmigo. Segundo, me sentí escuchado. Tercero, se fueron despejando poco a poco esas preguntas que tenía con lo que me hablaban. Cuarto, la unión con Dios que he tenido hasta ahora. Es importante que tu hijo o hija pueda participar, pueda mantenerse constantemente ocupado, pueda participar no sé, si es en los scouts, si es en una asociación haciendo una obra social, si es en la parroquia, que para mí es un espacio fundamental, ¿no? Que pueda sentir tu hijo de que tú lo escuchas, de que tú estás ahí para él, de que lo vas a acompañar. Obviamente tienes que formarte, obviamente tienes que mostrar tu vida como testimonio para que tu hijo después no viva engañado de esta corriente que nos dice que todo está permitido. Yo te animo a esto, ¿no? Quizás no han sido unas pautas tan concretas, tan puntuales, pero es lo que yo te puedo dar. De repente, en alguna otra oportunidad podamos conversar, podamos dar algunos detalles más, ¿no? Les puedo dejar a través de Sofía mi número celular para que si tienen alguna duda, porque hablar de sexualidad también es hablar específicamente cómo es en cada hogar, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues puedan comunicarse conmigo y podamos, no sé, conversar con más detalle, con más tranquilidad. Pero por ahora es lo que puedo compartirles, es lo que puedo decirles y animarles a que puedan coger esta vocación que es maravillosa, porque esta es la vocación la que va a salvar a tu hijo, ¿no? La mejor catequesis de sexualidad es que tú ames a tu esposa, que tú ames a tu esposo, que des la vida todos los días por él, en el servicio. La mejor catequesis es el servicio, es el poder, y eso lo va a ir viendo tu hijo. Tu hijo va a ir viendo cómo se relacionan mis padres, ellos se aman, ellos se quieren, ellos se respetan, ellos se valoran. Y él va a aprender a tratar bien a una mujer, a tratar bien a un hombre. Va a aprender a ver que lo más importante es la relación, no el cuerpo. No lo que obtengo yo del cuerpo, sino la relación. Pues nada, animarlos, agradecerles por su atención. Si tienen alguna duda, pues escriban a Sofía y ella me hará llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o de repente la posibilidad de poder comunicarnos. Muchas gracias, bendiciones. Y nada, animarles porque tienen una tarea muy importante, ¿no? Que es poder regalarles a sus hijos, ayudarles a que ellos lleguen a la santidad.